siempre ocupan de pretexto eso de que juegan con puros mexicanos. No le alcanza para más y le hace daño al fútbol mexicano. Pues simplemente no da para más. Que Guadalajara no es un equipo competitivo. El día que la Liga MX decidió aumentar de manera bestial el número de extranjeros, le hizo un gran daño no solo a la selección mexicana, sino también a uno de sus equipos más importantes, o quizá el más importante, las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y le hizo un gran daño porque mientras esa salvaje llegada de extranjeros favoreció al América, al Monterrey, a Tigres o al Cruz Azul, al rebaño sagrado prácticamente lo enterró. Chivas hoy compite con una enorme desventaja y eso es imposible de negar. Así que esto nos lleva a preguntar si el más mexicano de nuestros equipos, el histórico Guadalajara, debería acabar con su maravillosa y honorable tradición y abrirles las puertas a los extranjeros para poder competir con el resto de sus adversarios. Y aquí entonces iniciamos Silbatazo Referee con esa pregunta, la cual se la hago a mi queridísimo Omar Porcayo, director editorial de Referee, a quien le doy la bienvenida, no lo había visto creo que desde el año pasado, y te pregunto, querido Omar, ¿Chivas necesita ya acabar con su tradición y permitir que haya extranjeros para poder competir en la Liga MX? Hola Adrián, chicos, Dios, Alex, a la audiencia, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar aquí. Creo que no, la respuesta así tajante y fría es no, no debería, aunque tiene muchos asegúnes. Y si la pregunta va que hay que hacerlo para hacerlo más competitivo, pues creo que el problema está mal diagnosticado, mi querido Adrián. El problema de Chivas no radica en la nacionalidad de sus jugadores en este momento, sino en lo mal administrados que están. Perdón por meter este tema, pero es imposible no llevarlo. A inicio de temporada, América jugó con puros mexicanos y sacó adelante un partido que Chivas no pudo sacar adelante en situaciones muy similares. Entonces, creo que ese no es el problema. Bueno, habría que ver a quién enfrentó el América en ese partido que usó a puros mexicanos y alguna vez lo platicamos en algún programa, si el América tendría el valor, el atrevimiento de jugar solo con mexicanos todo un torneo para poder ver si podría tener la capacidad de reinar sin necesidad de extranjeros. Don Joshua Navarro, lo saludo y le hago la pregunta. ¿Chivas necesita acabar ya con su esta histórica tradición de no jugar con extranjeros para poder competir en la Liga MX? Muy buenas tardes a todos. Yo creo que depende lo que quiera la afición, ¿no? Si quiere acabar con este Pero le relato en estoy el preguntando a que usted, don Joshua, no a la afición, usted. bueno, por mí que hagan lo que quieran, pero, o sea, sí que sigan con eso, porque la verdad es lo que están ocupando. Siempre ocupan de pretexto eso de que juegan con puros mexicanos y que por eso no pueden competir en la Liga MX, lo cual no es mentira, pero pues es un obstáculo que ellos mismos se están poniendo y se siguen poniendo y probablemente se van a seguir poniendo por más allá de que todo esté cambiando a su alrededor menos ellos y su, eh, ¿cómo se dirá? Su tradición, por así decirlo, que ya no es tan tradición, pero pues esos son otros temas. Denoto como cierto dolor porque tenga Guadalajara esa bonita tradición. Ahorita, al ratito nos explica por qué tiene ese enojo, ese dolor, don Joshua. Querido Alex Miranda, un saludo cordial. Cuéntanos, ¿tú cómo ves? ¿Que Chivas ya juegue con extranjeros o no? Hola a todos, hola Adrián, hola Omar, hola Josh. Ya sabes que a mí me gusta romper esquemas aquí en el programa y te voy a decir que sí, sí, pero no, o no, pero sí. Entonces ya lo iremos dialogando más adelante los motivos y circunstancias de esta respuesta. Pero me dejas así como, pues en mucha duda. Dime ese sí, pero no, yo no, pero sí. Pues, Ahorita me. es para generar esa intriga que se Es el queden, gancho, no es el queremos que se gancho. vaya la Ah, audiencia, bueno, no bueno, queremos que te muy bien. vayas Bueno, tú entonces más tampoco. adelante nos explicas porque Es que creo si que te nadie entendió explico, algo. Entonces, bueno, les doy mi opinión. A mí si te me explico vas a encantaría querer que. cerrar la transmisión de una vez por todas. ¿Cómo? Si te digo, vas a querer cerrar la transmisión de una vez por todas. Y De pues plano tampoco quiero eso. con ese nivel de gravedad andamos. Bueno, entonces mejor nos esperamos. A ver, les doy mi opinión. Creo que es realmente plausible lo que hace el Guadalajara y espero que siempre pueda mantener esta tradición de jugar solo con mexicanos.
Pero como dice Joshua, el problema es que a lo mejor esa tradición ya se ha estirado bastante, ¿no? O sea, cuando vemos el caso de Kate Cowell, que si bien, pues sí, sí termina por ser mexicano, pero juega para la selección de Estados Unidos, pues son situaciones a las que lo ha orillado esta regla de tanta abundancia de extranjeros. Yo insisto, es imposible que el Guadalajara pueda competir en igualdad de circunstancias. Y a la liga le convendría que el Guadalajara, uno de sus equipos más importantes, si no es que el más importante, esté compitiendo los puestos de arriba y no necesita ayuda. Lo que necesita es que esté el piso pues medianamente parejo. Pero si vemos planteles como el de Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul, que si tienen la carencia de un volante por derecha, van a Uruguay, se lo traen, un seleccionado colombiano, van y se lo traen. Mientras que el Guadalajara pues tiene que rascar debajo de las piedras o traerse a un jugador como Kate Cowell para tratar de completar un plantel que lo mucho que le alcanza es para estar entre los ocho, en lugar 8, 9, 10. No puede competir para más, no le alcanza para más. Y le hace daño al fútbol mexicano. Incluso le hace daño a la selección Adrián, mexicana, porque al no perdón, haber es que jugadores tengo que mexicanos, interrumpirte la porque selección mexicana pues se ve desabastecida y por eso nos ha ido como nos ha ido. Pero la selección no es el tema, ahorita es el Guadalajara. Estoy por Cayo, ya lo estoy viendo a su ver, no, negativa, porque lo ve desde el privilegio de que su equipo juega con extranjeros. Ya le dije, ojalá su equipo se anime un día a jugar no, solo no. con mexicanos, pero no un partidito, ¿eh? No un partidito pitero, no, Aquí hay una temporada. aquí hay una premisa que estás ponderando como, como una verdad absoluta, que el problema del Guadalajara radica en la nacionalidad en la nacionalidad de sus jugadores. De verdad, tú no alcanzas a ver el manejo directivo del Guadalajara, tú no alcanzas a ver en el trabajo que hace el club eh, que haya más falencias y todo lo achacas el 100% de la caricatura de equipo grande que es hoy en día a que juega con puros mexicanos. Eso, la verdad, es que es un absoluto y no es así, ¿no? O sea, la premisa que estás marcando es que todo se explica por qué juega con puros mexicanos. Y la verdad es que no creo que sea así. Si te parece, Omar, en otro programa profundizamos en el manejo de la directiva del Guadalajara. Aquí me interesa que profundicemos en el tema de que esta gran cantidad de extranjeros que tienen la posibilidad de tener otros equipos ha puesto al Guadalajara en estado de coma, porque no puede competir. Se los dije en otro podcast. El Guadalajara anteriormente al menos podía reclutar a los mejores mexicanos, eh, porque los mexicanos no iban a Europa, pero hoy sí van. O sea, ustedes imagínense hoy a la delantera del Guadalajara con el Chino Huerta, con Santi Jiménez, ¿no? En lugar de tener a dos jugadores como Chicharito y Pulido, que entre los dos suman 70 años de edad. Pero es que no hay de más. No tienen otra opción. Y entonces ahí eso justifica a la directiva, porque dice, ¿de dónde saco jugadores? ¿De No, dónde los saca? yo creo que una buena gestión de un club generaría esos espacios, generaría a esos jugadores, porque de dónde salen, ¿no? Si lo que quieres hacer es comprar y no generar, pues no estás siguiendo el ejemplo de otros clubes que lo están haciendo bien. Y podemos pasar por muchos equipos de buena cantera. Ahí está el Pachuca, ¿no? Que tiene a jugadores de primera que rinden en ese equipo y después se van a aportar a otro. Pero me parece que no es limitante. Ahora bien, ¿Me vamos a dejas entrar en hacerte materia. una pausa ahí? Porque me Por interesa mucho favor, lo que dices. por favor. Gracias, querido Omar, porque me interesa mucho eso que dices y qué bueno que pusiste como ejemplo el Pachuca. Efectivamente, el Pachuca trabaja muy bien y nos ha maravillado que utilice jugadores jóvenes. Sin embargo, la fortaleza, la columna vertebral, los puestos importantes terminan siendo ocupados por extranjeros. Tenemos a Idrisi, por citar a uno, ¿no? Eh, Al final, este Pachuca tiene esa posibilidad y ni así con esa posibilidad está disputando títulos, Omar. Le fue qué bueno que pudo ir a representarnos, ¿no? Internacionalmente, pero en la liga, recuérdenme cuándo fue la última vez que pudo pelear un campeonato el Pachuca. Desde luego que es un problema. Aquí no hablamos de que la gestión sea buena, regular o mala. Insisto, vamos a concentrarnos en cómo han afectado al Guadalajara y si lo han orillado a que tenga que traer extranjeros. Pero no que es un equipo de puros mexicanos, ¿por qué me estás diciendo que están extranjeros?
No, 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 a ver, creo que o no me expliqué o no me entendiste. Lo que yo digo es que un equipo solo con mexicanos en la actualidad no puede competir ante la abundancia de extranjeros. Ok, nos desviamos Pero entonces no sé del por tema. qué te niegas a decir que no va de la mano con los temas de directiva, porque si bien quisiera Chivas contar con los futbolistas que tú mencionas, es sencillamente abrir la cartera, sacar el dinero y reforzarte con lo mejor que hay disponible por las mismas. Yo creo que no es así Está de bien, fácil, yo Alex. comentaba que sí debería desprenderse. Hay muchas cosas en el fútbol que vemos fáciles y no son como parece. Un pase Te- no puede ser te- así de fácil para uno no, que no no, es no, pero te voy a dar profesional. un ejemplo Mira, claro y no, contundente. Te voy a dar un mira. ejemplo claro. Mira, si quisiera el Guadalajara haber comprado a Santi Jiménez, hubiera tenido que desembolsar 40 millones de euros. Ningún equipo en México paga eso, ¿eh? ¿Y crees Ni que el hubiera América, ni querido venir Monterrey, ni Santi Tigres. Jiménez a ese 40 equipo millones de euros. ¿Tú crees que No hubiera puede querido tener a venir Santi Santi. Jiménez? ¿Crees que ¿Cómo? qué ofrece el Guadalajara como para que un jugador, más allá del dinero, quiera venir? Es lo que le pasa a la selección mexicana. Hoy en día es como el beso de Judas, que te pidan ir a una selección tan maltratada, ¿no? Pierdes prestigio. Y lo mismo el Guadalajara. Si vamos a poner el hipotético caso de que hubiera tenido los 40 millones para traer a Santi. Honestamente, Santi no encontré, en este Guadalajara actual, no es apetecible, pero no es apetecible por más No, razones, más pero allá, eso ya es o una sea, especulación, Omar. por el blazo, bueno, el que me diga, vamos a poner un ejemplo más realista, ¿no? ¿Cómo han salido jugadores de buen nivel? Recuérdenme, por favor, el Chicote Calderón, lo que era en Guadalajara y lo que es hoy en día en América, el mismo futbolista. Y algunos otros podemos ir mencionando. Entonces, si hay un tema subterráneo que está bien, te aceptaré que sea para otro podcast, pero eh, no se pueden separar tanto esos dos conceptos, ¿ok? Ahora bien, entrando en materia de esa pregunta en que nos hemos tardado tanto tiempo en entrar, el mundo ha cambiado, a mí me parece. El mundo ha cambiado de esos años 50, ¿no? Tan clásicos en el Guadalajara. Hoy en día me parece que no sería un pecado inconcebible ver a un jugador extranjero en Guadalajara. Quizás los aficionados a las Chivas me podrían aventar una roca en este momento, pero hay que también aceptar que vamos hacia un mundo diferente. En la selección mexicana hoy en día ya se ve claramente jugadores naturalizados y naturalizados expreso para jugar a la selección mexicana, y eso es algo que no se va a poder evitar. No, uno no puede detener el paso del tiempo ni los nuevos conceptos. Quizás habíamos hablado en otro podcast que en algún punto quizás la Liga Mexicana y la estadounidense se fusionen, y eso va a ir pasando. Entonces, tampoco creo que sea inconcebible pensar en que Guadalajara, si encuentra algún beneficio en eso, habrá un resquicio. Ya los ha ido abriendo, ¿no? Porque me parece que en la primera vez que hubo un acercamiento con un jugador que tenía doble pasaporte hace muchos años, se gestó una controversia y después terminaron por avanzar. Entonces, esas brechas se van rompiendo poco a poco y quizás en el futuro podamos ver algo similar. Es cierto que cada vez las cosas son diferentes, aunque también creo que diferente no necesariamente es bueno. Diferente puede ser malo. Y en el caso particular del Guadalajara, y hay que dejar hablar al querido Josh, porque creo que lo hemos marginado y limitado, o quizá está muy enojado por el tema, no lo sé. Eh, Creo que al final, insisto, esta situación de que haya tantos extranjeros ha dejado sin poder competir al parejo al Guadalajara. Por ejemplo, ahorita, Josh, si te digo, sumando un poco más a lo que decía Omar, efectivamente hay más cosas detrás de esta falta de competitividad del Guadalajara, porque mencionabas al Chicote Calderón. También el caso del Chino Huerta pasó por ahí, el caso de Antuna, el de Alexis Vega, y no terminan por dinamitar. Algo pasa, ¿no? Pero ese es otro tema, yo insisto. O sea, el Guadalajara, si no cambia las cosas, va a tener que navegar a la mitad de la tabla, Josh. Y a la liga no le conviene. Bueno, a ti como americanista, no te conviene. O sea, el clásico es importante, es agradable. O sea, tú imagínate el tiempo que River se fue a la B. Bueno, hasta los de Boca lo extrañaban.
y el aficionado, creo que mundial, quería ver un Boca River y no podía. Aquí el Guadalajara, y no estoy diciendo que vaya porque no hay descenso, pero necesita que haya competitividad. Imagínate la Liga Española sin el Barça o sin el Madrid, que solo sea de uno. No, no puede ser así, Josh. Sí, el tema es que para que exista una rivalidad creo que debe de haber una competencia lo más pareja posible, y ya no la hay de un tiempo Así para es. acá. El tema es que incluso yo llegué a ver, no sé si sea cierto, pero por ahí en una columna que los jugadores del América ya no ven como rival a las Chivas. Creo que ese es un punto de inflexión. Digo, ahorita si le preguntamos a 15 20 aficionados del América, van a pensar, yo creería, que ahorita la rivalidad más fuerte es con Cruz Azul. Y es porque Cruz Azul ya han tenido varias finales en los últimos años, ya ahí está en el tema de liguilla, las goleadas en fase regular de los dos lados. Entonces creo que ese no es, digo, al América, al americanismo en general, creo que ni le va ni le viene cómo le vaya al Guadalajara, más allá de que pues sí algunos aprovechan la situación para burlarse, pero es por eso, porque no es el único rival que tiene el América. O sea, si habláramos de un Boca River, como tú lo mencionas, pues creo que ahí sería diferente la situación. Son equipos que están superlativamente arriba del resto de la Liga Argentina, ¿no? O al menos así se ve desde este lado del continente. Y con América y Chivas no pasa lo mismo, sí, entiendo que es una historia y una rivalidad de Justo, tradición. es que justo es ese, Josh. Ese es el punto. No conviene eso. Entonces, aquí vamos a tomar la pregunta original. ¿Guadalajara tiene que usar extranjeros? Porque si no va a valer madres, ¿eh? Y perdón por la Sí, expresión. Sí, tiene que sí, usar extranjeros. es que, ¿sabes también cuál es el problema? Que hay una muy fuerte incongruencia en lo que significa Guadalajara, porque entiendo que como equipo grande la exigencia de los aficionados sea buscar y pelear títulos, ¿no? Semestre a semestre o todo lo que estén compitiendo lo ganen o al menos estén cerca de ganarlo como pasó en 2023. El problema es que no pueden. O sea, y no se trata de nacionalidades, sino, ya lo mencionó el buen Alejandro, se trata de abrir la cartera. También en otro programa lo mencioné, ya en estas Pero Josh, últimas dos Josh, no, temporadas. Déjame perdóname. terminar, Adrián. Es que no se puede eso de abrir la cartera, es muy simplón. No, Así como no, se lo dije a Alejandro, si yo quiero ir por Santi Jiménez, soy el presidente del Guadalajara, quiero a Santi Jiménez, voy para pagar 40 millones de euros. No hay equipo en México, ni el Lo hubieran Monterrey, ni el comprado cuando América, estaba en no Cruz hay. Azul, le te hubieran voy a, te voy competido al a, Feyenoord. exactamente, No te exactamente. escuché. El tema también entra en la planeación de la directiva, porque evidentemente ahorita Santiago Jiménez es un jugador que está fuera de la órbita de cualquier otro club, pero en su momento, cuando estaba apenas teniendo buenos resultados en Cruz Azul, ahí pudieron haber entrado a la puja, ¿no? Y está el Chino Huerta. Por el Chino Huerta aguantaron los billetazos, bueno, él mismo aguantó los billetazos de Rayados y de Tigres que lo querían para A preferir irse a ver, Europa. entonces, ¿por qué América no pudo retener a Quiñones? Porque no se puede. Había terminado su ciclo de Quiñones y No, 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 había pero más mucho allá más de eso, opciones. es la lana. Pero No, A ver, no, Alejandro, ya vas a decir sí o no, por qué sí o por qué no, porque nada más nos enredaste al principio. Bueno, no, o Mira, hasta te sea, a friseaste. ver, vamos a ir dejando claro en esta edición de... No, por eso, a ver, vamos a ir dejando claro todo en esta edición de Tres contra Adrián. Básicamente, yo digo que no, por lo que representa el sentimentalismo dentro del pueblo mexicano o de los mismos aficionados de Chivas, por lo mismo de que pues es una tradición, una herencia, digamos, que ha trascendido con los años, pero por otra parte sí, por el hecho de que pues todo evoluciona y si no te adaptas a lo nuevo, pues vas a terminar por ser inservible. Entonces creo que va todo de la mano también con una ligera hipocresía incluso de la afición con el debido respeto, porque al futbolista que sí es mexicano pero tiene otra nacionalidad lo tachaban de ser un jugador más del montón y me refiero a Ormeño. Él nació en Ciudad de México y solo por ser nacionalidad peruana por su abuelo decían que él sí era extranjero, pero en cambio con Cowell que sí es norteamericano sí nació en y Estados Unidos. por X o Y razón sí lo adoptan como mexicano tal cual, O sea, o incluso con el propio Cendejas. le A dicen el Cendejas lo vaquero. agarraban de futbolista
mexicano, pero para sus intereses, porque pues cuando le hicieron la promesa de jugar con Estados Unidos para estar en Chivas, a final de cuentas no le cumplieron y simplemente dejaron pasar todo. Entonces creo que Chivas está en una situación complicada. Obviamente, si no vas a contar con los mejores jugadores mexicanos disponibles o no sabes potenciarlos como mencionas en el caso de Pachuca, pues simplemente no da para más. Digamos, el Athletic de Bilbao juega con puros futbolistas vascos, pero ¿Y cómo porque le va? saben encontrarlos, saben potenciarlos, saben darle Está, ¿Cómo seguimiento. le va al cuarto en la Atlético de Bilbao? está cuarto en Cuéntame, la liga. Está ¿cómo cuarto le en la va? liga. Ya, ¿Eh? o sea, ¿y tú Está crees que, cuarto en la liga, Adrián. claro, tú crees que el Guadalajara sería bien visto si está cuarto en la liga? No, Bueno, está octavo y no creo que no ha perdido a aficionados. Mira, no, acá no, hay no un es punto. eso. No son ustedes mismos los que es que el Guadalajara se la papacha, si son los primeros en reventarlo. O No, sea, el no, no. Guadalajara está para pelear arriba, nada más, ¿eh? Para pelear arriba, no para estar de cuarto. Estaba, estaba, Adrián. Y creo que también hay que ser un poco realistas. Hace muchos años, te diría que décadas, que Guadalajara no es un equipo competitivo. Y eso, Totalmente. incluso antes de este boom al que te refieres, de grandes salarios de grandes extranjeros, seamos, o sea, vamos a actuar o a hablar con hechos más concretos. Hasta donde yo me acuerdo, y corríjanme, por favor, han sido chispazos del Guadalajara a lo largo de las últimas 3 décadas. No ha sido un trabajo puntual de un equipo punzante, de generaciones que están ahí permanentemente peleando títulos. O sea, lo que le ha caído al Guadalajara, y esto está, no lo digo como una verdad, es mi percepción, han sido chispazos. La última vez que habrá sido competitivo fue en la década de los 80. Entonces, competitivo, llámese, está frecuentemente ahí, ¿no? Ujú. Como hoy en día hay otros equipos. Entonces, también hablemos con cierta coherencia de lo que es la verdad. Hay mucho que pasa por el folclore de es grande, Guadalajara debe de estar ahí, pero la realidad no respalda esos dichos. Ahora bien, Estamos de acuerdo, pero es porque compite en desventaja, Omar. Tú justo acabas de citar los 80. Te tocó ver esos grandes agarrones de América, Guadalajara, en sí, los que el sí, Guadalajara competía. Aquel sí, título que consiguió Guadalajara en el 87 arrasó con todos, sí, con sí, 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 todos. sí. Hizo pedazos a todos. Y dejó de competir por ahí del 90 cuando todavía no podíamos ver esos grandes salarios, ni estaba lleno de extranjeros. Entonces, Y ahí, ahí primer aplicaría lo que punto, tú ¿eh? dices. Ahí aplicaría lo que tú dices del tema directivo, que mal manejo. Pero ¿qué tal cuando fue las Super Chivas? Hubo carteras, se trajeron a los mejores mexicanos y el Guadalajara volvió a brillar. Y no pudieron mantener esa inercia, no lograron construirse como un club financieramente atractivo y viable para poder seguir haciendo eso. Pero bueno, vamos a pensar en otra cosa. Creo que es un momento para responder a la pregunta que tiene aquí a la audiencia. Es momento quizás de un sondeo, una encuesta, una votación entre los aficionados del Guadalajara para Ujú. definir claramente esa situación. Lástima que tampoco han construido, me parece, esa estructura de club cohesionado. Me parece que la afición de la Guadalajara ya está muy disgregada, ¿no? No hay como tal el americanismo que hoy se puede sentir y palpar, ¿no? Muy cohesionado. Y me parece que en Guadalajara no existe. Entonces, ni siquiera da no, para un esfuerzo a nivel nacional y parte de Estados Unidos de decir, vamos a unas votaciones, vamos a un referéndum para saber qué va a pasar y si vale la pena esto que ahora suena tanto en los medios. Tampoco ahí hay esa estructura que permitiera saber la opinión certera, ya con fines accionables en el club, para respaldar una decisión de esa envergadura. Y si la respuesta, yo me imagino, suponiendo, futoreando que eso pasara, creo que la respuesta sería no. Y también estaría bien, porque hay cosas en el fútbol es algo lúdico y hay cosas que valen más que siempre estar ganando. Y tal vez eso también ya tendría que asimilarlo el Guadalajara como un hecho, ¿no? Que es un club hecho por mexicanos que hará lo mejor posible y dejar de sufrir, porque se tendrán que resignar como donde empezó este fragmento, como el Athletic, a no pelear la liga, pero siempre con un sello muy particular, que eso también tendría su, su, Valor. su honor, ¿no? A ver, Omar ya acaba de dar una pues, alternativa que votar para que un voto entre aficionados. A ver, Josh, te voy a poner en una situación complicada.
Imagínate, visualízate como el propietario del Guadalajara. Tienes un presupuesto como el que habitualmente tiene Chivas, que es un presupuesto importante, pero pues tienes esta limitante, ¿no? De jugar solamente con mexicanos y ves que tus adversarios pues se pueden fortalecer con un gran número de extranjeros. ¿Tú querías? Vender al equipo, ¿no es cierto? Yo creo que se tienen que centrar mucho en la formación de futbolistas y sobre todo en darles continuidad. Creo que también esto ya lo mencionamos en el programa pasado, pero ahí está el Tapatío, ¿no? Que ya lleva varios títulos ganados ahí en la liga de expansión y tantos jugadores que merecen una oportunidad en el primer equipo y que nada más no tienen cabida porque hay elementos que están en el primer equipo y que pues ya no deberían de estar ahí. El caso como del Cone Brizuela, ¿no? El propio Chicharito que nomás no da una. En lugar de, por ejemplo, abrirle la puerta a la Hormiga González, que tuvo buenas actuaciones el semestre pasado, un Wilke que ya tiene incluso experiencia europea, prefirieron todavía a Pulido para este tema como de nostalgia, de que piensen que sí se está haciendo algo en la directiva. No me voy muy lejos, en este mercado sonaron los nombres de Luis Chávez, de Orbelín Pineda, de Luca Romero, y no llegó ninguno. Entonces, eh, creo que eso es lo que haría yo, o sea, ya no me preocuparía por qué está pasando a mi alrededor, me preocuparía por lo que estamos haciendo nosotros desde adentro. Aquí el Órale, problema, muy Alex, bien. es que Es, viene la exigencia de los aficionados. Acabas de dar un listado, Josh, de jugadores que no llegaron. Nos centramos en Luca Romero. Al final esa es otra complejidad que tiene el Guadalajara. Eh, en esta desvivida competencia por un futbolista, terminó perdiendo al Chiquete con Cruz Azul, La Plata. Perdió a Luca Romero por La Plata. O sea, son un montón de impedimentos. Entonces, insisto, a ver, ahora tú eres el propietario del Guadalajara, ¿qué harías? Josh dice, pues me la juego con jóvenes. Pues lo ha intentado el Guadalajara, pero para que los jóvenes cuajen, toma un tiempo. Y en el Guadalajara ese es un problema, no hay tiempo, porque es el equipo más grande de México, o uno de los dos más grandes, para que nadie se encabrite. Eh, no tiene esa paciencia. Si el Pachuca pasa 10 años sin ser campeón, pues seguiremos aplaudiéndole que sigue sacando jóvenes y que de pronto puede darle combate al América o al Cruz Azul o a Tigres y tiene llega a semifinales. Con el Guadalajara no se puede. Y los aficionados están hartos. O sea, es que tienen que en elegir este, una en u este- otra, no hay de otra. entonces, a ver, Alex, ahora tú dime, ¿qué harías? Pues tener claro lo que yo quiero lograr con el equipo, o sea, no es un modo carrera, no es un negocio cualquiera, porque al fin de cuentas ese es un negocio y creo que habría que dejar claro los parámetros. Si tienes 7 negocios, rescatar qué es más prioritario para ti. Si somos sinceros, creo que el fútbol dejaría más que vender suplementos naturistas o cualquier cosa de otro tipo. Y pues creo que eso va de la mano, ¿no? Establecer prioridades, tener contenta a la afición, que al final de cuentas es lo que tanto exigen. Si Por bien, eso, pero si ¿cómo bien vas a quieren ponerla refuerzos de calidad, contenta? La afición quiere ganar. trayendo lo que quieren, así de Y a sencillo. ver, por O eso, a sea, ver, ¿a quién traerías? Luca Romero era accesible. Se lo ganó Cruz Azul, pagó más Cruz Azul. Si Chiquete Orozco quería más dinero, como dices tú, pues le doy más dinero para mantenerlo y le Es que no es garantizo. tan sencillo, no es tan sencillo. Y corrijo, Cruz Azul no dio más dinero. Al final el jugador eligió irse a Cruz Azul. Ahí podríamos hablar de lo que decía Proyecto. este Omar, de que no resulta tan atractivo ir a Chivas. Eh, pero imagínate, tú empiezas a poner este consomé, todas las situaciones que tiene que tener, que tiene que enfrentar el Guadalajara, está canijo. Entonces no nos burlemos, no nos sorprendamos cuando el Guadalajara no puede competir. Pues dar la Hay que cara, entenderlo. Lo que yo simplemente, percibo de ustedes, y simplemente creo que dar es, la cara. O ¿cómo? sea, dar la cara. O sea, si soy directivo, si soy propietario, voy a dar la cara para explicar lo que voy a hacer,
jugármela tanto tiempo con canteranos, pero conscientes Sí, del futuro, o dar la sí. cara cuando el equipo va mal, o dar la cara si en realidad se cayó un fichaje, o sea, simplemente eso, o sea, no ocultarse y no hacer menos a la propia afición con las propias acciones. Sí, bueno, eso Adrián, también es cierto. Eso es, antes de que nos coma el tiempo, tú que no sabía que eras abogado de Amaury Vergara, pero qué bueno que te desempeñas bien en ese rubro. ¿Tú crees que están bien invertidos el dinero que haya gastado en tener a Chicharito ahí un año? ¿Te parece bien? ¿Te parece una buena gestión de ese monto? Hablando, porque has mencionado el tema del dinero y pobres no tienen, con una franquicia como el Chivas, que no tengas para fichar a alguien, algo se está haciendo mal. Bueno, te hago la pregunta. ¿Te parece bien invertido ese dinero en Chicharito? bueno, primero te respondo, no soy abogado de Mauri. Para tal caso sería abogado de la afición del Guadalajara, porque me importa el Guadalajara. Me importa que un equipo de esa magnitud esté bien y no está bien porque la liga se le ocurrió llenarnos de extranjeros. Creo que aquí tendríamos que en lugar de estar reventando a Mauri, estar reventando a la liga mexicana por permitir tantos extranjeros. Ahora Si sí, me fuera, si enfoco en tu fuera, siguiente. si fuera por eso, o sea, si la liga, si fuera culpa de la liga, tendría también ahí una objeción en contra de las Chivas, ¿no? La liga lo pone parejo, si Chivas decide o no jugar con extranjeros es su problema, pero eso es algo al Totalmente, que todo tiene sí, acceso, todo equipo totalmente. tiene acceso. Claro, claro, pero la liga, y por eso inicié diciendo, la liga tendría que proteger a uno de sus máximos clubes, porque no le conviene. Y por eso puse el ejemplo de Ya Barcelona, lo Real hizo Madrid, alguna vez, por eso Boca y inventó el River. porcentaje para que no se fuera a segunda división, ya lo Les voy hizo a varias platicar una veces, anécdota de ya lo lo que ha pasó protegido. Nos cuando quedan dos descendió minutos, Tigres. Adrián. Les voy a platicar rápido una anécdota de lo que pasó con Tigres cuando descendió. Inmediatamente cuando se consumó el descenso de Tigres, se reunieron gente incluso de Rayados, porque a nadie convenía que Tigres estuviera abajo y el Monterrey en primera división, porque se pierde. Y eso es lo que no podemos permitir. Vamos a cerrar porque efectivamente ya nos colgamos. A ver, Omar, cerramos. Entonces, por lo que percibí de todos es, no permitamos extranjeros en Guadalajara, pero ¿qué vamos a pasar? ¿Qué va a pasar entonces? Ahí va a seguir, bueno, lástima que al Chicharito ya le quedan pocos años de carrera, si no lo tendríamos ahí 10 años más símbolo, como símbolo de la ineficiencia de la directiva de Chivas. Josh, No, ya que se decidan, que si quieren pelear, arriba abran la cartera, y si no, que no se estén quejando de lo que tienen, porque pues es gracias a sus propias reglas. muy simplón, Josh. Alex, Establecer prioridades y dar la cara. buenísimo. Pues así llegamos. Yo espero que el Guadalajara nunca tenga extranjeros en su equipo. Y nada, pues que la afición se sienta orgullosa de su equipo, pero que entienda que vienen muchos años malos hasta que no se reduzca el número de extranjeros. Muchísimas gracias a nombre del señor Miranda, del señor Navarro y del señor Porcayo. Soy Adrián Vargas. Pásela muy bien. Acuérdense que las Chivas son el Chavo del Ocho y todos le tienen envidia.